En el año 1994, en la colonia Roma de la Ciudad de México, una mujer llamada Diana Castañeda, doctora en psicología clínica, decidió rentar un viejo departamento en un edificio construido en la década de 1940. Diana era reconocida por su manera rigurosa de trabajar con pacientes que sufrían trastornos de ansiedad y depresión. Creía en la ciencia, en la mente y en la razón. Siempre había considerado que los relatos de fantasmas eran producto de la sugestión y de la psique perturbada. Pero ese departamento, el 3B del edificio, iba a poner a prueba sus convicciones. Desde el primer día, Diana notó un olor extraño en la sala. No era humedad ni basura, sino algo parecido a metal oxidado mezclado con tierra mojada. Los vecinos le dijeron que quizá eran las cañerías antiguas, pero ese olor aparecía y desaparecía a horas específicas, exactamente a las 3:15 de la mañana. La doctora trató de ignorarlo. Al fin y al cabo, había conseguido aquel departamento a un precio muy bajo. Pero conforme pasaron las semanas, comenzaron a suceder episodios que ella misma, siendo psicóloga, no lograba racionalizar. Una noche, mientras revisaba expedientes de pacientes, sintió que alguien caminaba por el pasillo hacia su recámara. Cerró la carpeta, se levantó y caminó hasta la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Lo extraño fue que escuchó claramente cómo la madera del piso crujía con pasos pesados, incluso después de que ella ya estaba ahí de pie. Poco después, empezó a experimentar sueños vívidos. En ellos, siempre aparecía en la cocina del departamento, iluminada apenas por una bombilla roja que nunca existió ahí. Al abrir el refrigerador, encontraba dentro cabezas humanas envueltas en periódico, con fechas antiguas, 1951, 1963, 1979. Los sueños se repetían casi todas las noches, y al despertar, el mismo olor metálico invadía la sala. Diana intentaba explicárselo como estrés laboral. Pero lo que más la inquietaba era que sus pacientes comenzaron a soñar lo mismo. Uno de ellos, un hombre con trastorno de ansiedad, le describió entre lágrimas un sueño en el que veía a una mujer parada frente a un refrigerador lleno de cabezas. La doctora, intentando mantener la compostura, le dijo que era una coincidencia. Pero esa coincidencia se repitió con 3 pacientes más en las siguientes semanas. La tensión psicológica fue escalando. El departamento comenzó a mostrar signos inquietantes. La pintura de la pared de la sala se desprendía en forma de rostros alargados. En el espejo del baño, a veces aparecían manchas semejantes a huellas dactilares, como si alguien lo tocara desde dentro del vidrio. Y lo más perturbador, en sus grabaciones de sesiones clínicas, de pronto se escuchaban voces adicionales, susurrando frases como "ella también lo sabe" o "no salgas del refrigerador". La doctora se obsesionó con encontrar una explicación. Comenzó a investigar la historia del edificio. Descubrió que en los años 50 había pertenecido a una familia española que emigró tras la Guerra Civil, pero el patriarca había muerto en circunstancias turbias. Se decía que, en el departamento 3B, se practicaban rituales extraños con cadáveres robados del hospital cercano. El deterioro psicológico de Diana fue acelerado. Ya no dormía, comía poco y pasaba horas escuchando las grabaciones una y otra vez, convencida de que estaba perdiendo la cordura. Una madrugada de junio, mientras intentaba escribir un informe, escuchó un ruido proveniente de la cocina. Al llegar, encontró el refrigerador abierto de par en par. Dentro no había comida, sino paquetes envueltos en periódico viejo. Al tomar uno de ellos con las manos temblorosas, lo abrió y vio lo que parecía ser un ojo humano reseco. Gritó, soltó el paquete y salió corriendo de la cocina. Pero cuando regresó minutos después con una linterna, el refrigerador estaba completamente vacío.
El verdadero terror comenzó esa noche. Porque Diana comprendió que ya no podía distinguir entre la realidad y su propia mente. Y, sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Diana trató de convencerse de que todo lo que había visto en el refrigerador era una alucinación provocada por el cansancio. Pero al día siguiente, el olor metálico seguía ahí, impregnando no solo la cocina, sino también la recámara. Decidió mudarse temporalmente a casa de una colega, pero cada vez que intentaba salir del departamento, algo extraño ocurría, olvidaba llaves, documentos, o de repente la invadía una sensación de que si abandonaba el lugar algo terrible le sucedería. Era como si el 3B no quisiera dejarla ir. Una tarde, desesperada, tocó la puerta de la vecina del 3A, una anciana llamada Doña Herminia. Al principio la señora dudó en hablar, pero finalmente le confesó algo inquietante. Doctora, ese departamento ha estado vacío por más de 30 años. Nadie aguanta más de unos meses ahí. Siempre terminan escuchando lo mismo, pasos en el pasillo, susurros, y lo del refrigerador. ¿Lo del refrigerador?, preguntó Diana con el corazón acelerado. Doña Herminia la miró fijamente y bajó la voz. En los años 50, el señor que vivía ahí, un español, trabajaba en la morgue del Hospital General. Decían que llevaba cuerpos a escondidas y los metía en ese mismo refrigerador. Nadie sabe por qué, ni cuántos. Solo que cuando desapareció, la policía encontró periódicos viejos manchados de sangre en la cocina. La doctora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería creerlo, pero todo encajaba con sus visiones y los sueños compartidos por sus pacientes. Esa misma noche, Diana volvió a soñar con el refrigerador. Esta vez no estaba lleno de cabezas. Ahora, ella misma aparecía dentro de él, sentada en cuclillas, con la piel pálida y los ojos vacíos. Desde dentro, su otro yo. Sonreía con una expresión macabra, golpeando el vidrio como si intentara salir. Despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. Pero lo peor fue que, al abrir los ojos, notó que la puerta del refrigerador en la cocina estaba entreabierta y que, desde su cama, podía escuchar un susurro. «Déjame salir». Diana comenzó a desmoronarse. Sus pacientes dejaron de verla porque aseguraban que, mientras les hablaba en consulta, por momentos su rostro cambiaba, alargándose, con los ojos completamente negros. Ella no lo recordaba, pero varias grabaciones lo confirmaban. Su voz se distorsionaba por segundos y pronunciaba frases que no estaban en la conversación. Ejemplo, en una de las cintas, mientras un paciente hablaba de su infancia, se escuchaba claramente a la doctora decir con una voz grave y ajena: «Tú también cabes en el refrigerador». A finales de agosto de 1994, Diana citó a un paciente para una sesión nocturna en el mismo departamento. Nadie sabe exactamente lo que pasó, pero los vecinos reportaron escuchar gritos desgarradores a las 3:15 de la mañana, acompañados de golpes en las paredes y un olor insoportable, más fuerte que nunca. Cuando la policía llegó, encontró la puerta abierta. El departamento estaba en completo desorden, muebles volteados, papeles regados y el refrigerador abierto. Dentro no había cuerpos, pero sí decenas de periódicos viejos, con fechas de los 50 y 60, todos manchados con algo que parecía sangre seca. De Diana no había rastro. Solo encontraron su grabadora de sesiones, que aún seguía encendida. En la cinta se escuchaba la voz de la doctora: «Tengo que entenderlo, tengo que entrar». Después, un largo silencio. Y finalmente, una respiración agitada seguida de un crujido metálico, como la puerta de un refrigerador cerrándose. La investigación concluyó que había sido una desaparición voluntaria.
Pero los vecinos aseguraron durante años que, en las madrugadas, si pasabas frente al 3B, podías escuchar el sonido de un refrigerador abriéndose y cerrándose, y a veces, una voz femenina susurrando: "No abras los periódicos". El edificio todavía existe en la colonia Roma. El departamento 3B rara vez se renta por más de unos meses. Algunos inquilinos han reportado sueños compartidos, olores extraños y la sensación de que alguien los observa desde la cocina. Lo más perturbador es que, según algunos testimonios recientes, en el refrigerador aún aparecen, de vez en cuando, periódicos viejos con manchas que parecen de sangre, siempre con la fecha 3 de junio de 1994, el día en que la doctora desapareció. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.